Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un hombre de 85 años es trasladado desde un centro de cuidados debido a fiebre y alteración del estado mental. Al llegar al hospital presenta hipotensión severa con una presión arterial de 60 sobre 40 milímetros de mercurio, que no responde a una reanimación agresiva con líquidos intravenosos. Ante la sospecha de shock séptico, se inicia tratamiento antibiótico y posteriormente se administra norepinefrina para sostener la presión arterial. La pregunta fundamental es identificar qué cambio celular ocurre directamente como consecuencia de este fármaco. La clave del caso no es el diagnóstico de shock séptico, sino comprender exactamente qué receptores estimula la norepinefrina y qué segundos mensajeros se activan en cada tejido. La respuesta correcta es aumento de AMP cíclico en las células musculares cardíacas. En el desarrollo del caso, el shock séptico produce vasodilatación sistémica masiva debido a mediadores inflamatorios como óxido nítrico, citocinas y otros factores que disminuyen la resistencia vascular sistémica. Cuando los líquidos intravenosos no son suficientes para restaurar la presión arterial, la norepinefrina se convierte en el vasopresor de elección. La norepinefrina estimula principalmente receptores alfa 1, receptores alfa 2 y receptores beta 1. Tiene muy poca actividad sobre receptores beta 2. Por esta razón, aumenta la presión arterial mediante vasoconstricción periférica y al mismo tiempo incrementa la fuerza de contracción cardíaca. El examen pregunta específicamente cuál es el cambio intracelular producido por el medicamento. Para responder correctamente debemos recordar las vías de señalización de los receptores adrenérgicos. En la base fisiológica y farmacológica, los receptores alfa 1 están acoplados a la proteína GQ. Cuando son estimulados, el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato se divide principalmente en dos segundos mensajeros celulares cuando es hidrolizado por la enzima fosfolipasa C, en inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato provoca liberación de calcio desde el retículo endoplásmico. El aumento del calcio intracelular genera contracción del músculo liso vascular. Por ello, los receptores alfa 1 producen vasoconstricción periférica, midriasis y contracción uretral. En contraste, los receptores beta 1 están acoplados a la proteína GS. La activación de GS estimula la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa transforma ATP en AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico activa proteína sinasa A y produce aumento de la contractilidad cardíaca, aumento de la velocidad de conducción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de liberación de renina por las células yuxtaglomerulares. Este mecanismo explica por qué la norepinefrina aumenta el AMP cíclico dentro de los cardiomiocitos. Los receptores alfa 2 funcionan de manera diferente. Están acoplados a proteína GI. Su activación inhibe la adenilato ciclasa y disminuyen el AMP cíclico. Sus efectos incluyen disminución de secreción de insulina, disminución de motilidad intestinal e inhibición simpática central cuando el agonista atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, GS aumenta AMP cíclico, GI disminuye AMP cíclico y GQ aumenta inositol trifosfato y diacilglicerol. Esta es una de las asociaciones más importantes de toda la farmacología del sistema nervioso autónomo. En la interpretación clínica y pronóstico, el paciente presenta shock séptico con hipotensión potencialmente mortal. La norepinefrina corrige esta situación mediante dos mecanismos simultáneos. Primero, activa receptores alfa 1 en vasos sanguíneos, generando vasoconstricción e incremento de la resistencia vascular sistémica. Segundo, activa receptores beta 1 cardíacos, aumentando la contractilidad miocárdica mediante elevación de AMP cíclico intracelular.
Aunque beta 1 normalmente aumenta la frecuencia cardíaca, la intensa vasoconstricción periférica puede activar vasoreceptores y desencadenar bradicardia refleja. Por ello, algunos pacientes tratados con norepinefrina no desarrollan una taquicardia importante. Desde el punto de vista fisiológico, el efecto celular que mejor representa la acción directa de la norepinefrina es el aumento de AMP cíclico en el tejido cardíaco. En los puntos clave, la norepinefrina es el vasopresor de elección en shock séptico. Los receptores alfa 1 utilizan proteína GQ. La activación de alfa 1 aumenta inositol trifosfato y diacilglicerol. El aumento de inositol trifosfato incrementa calcio intracelular. Los receptores alfa 1 producen vasoconstricción periférica. Los receptores beta 1 utilizan proteína GS. La activación de beta 1 aumenta AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico incrementa contractilidad cardíaca y liberación de renina. Los receptores alfa 2 utilizan proteína GI. La activación de alfa 2 disminuye AMP cíclico. GS aumenta AMP cíclico. GI disminuye AMP cíclico. GQ aumenta inositol trifosfato y diacilglicerol. En las preguntas, ¿cuál es el vasopresor de primera línea para el tratamiento del shock séptico refractario a líquidos? Norepinefrina. ¿Qué proteína G está asociada al receptor beta 1? GS. ¿Cuál es el segundo mensajero que aumenta tras la activación de receptores beta 1 cardíacos? AMP cíclico. ¿Qué segundos mensajeros aumentan tras la estimulación de receptores alfa 1? Inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Cuál es el efecto principal de la activación de receptores alfa 1 en vasos sanguíneos? Vasoconstricción periférica. ¿Qué receptor adrenérgico disminuye la concentración intracelular de AMP cíclico mediante proteína GI? Receptor alfa 2. Y recuerda, cuando estudie farmacología autonómica, organiza los receptores según la proteína G asociada. Los receptores beta 1, beta 2 y D1 utilizan GS, por lo que aumentan AMP cíclico. En el corazón, este aumento de AMP cíclico incrementa la entrada de calcio a través de canales dependientes de voltaje, generando un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Los receptores alfa 2, M2 y algunos receptores de somatostatina utilizan GI, disminuyendo la actividad de la adenilato ciclasa y reduciendo la producción de AMP cíclico. Los receptores alfa 1, M1 y M3 utilizan GQ, activando fosfolipasa C generando inositol trifosfato y diacilglicerol, aumentando calcio intracelular y promoviendo contracción del músculo liso o secreción glandular según el tejido involucrado. En este caso, la norepinefrina produce vasoconstricción mediante alfa 1 e incremento de la contractilidad cardíaca mediante beta 1. Por eso el cambio celular más representativo y directamente relacionado con el efecto cardíaco es el aumento de AMP cíclico en los cardiomiocitos. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.